Bueno chicos, esta es la primera parte del tema de presente simple. No sé por qué, ya habíamos grabado una, pero se borró. Entonces, bueno, pues aquí está el video, lo voy a hacer lo más corto y condensado posible. Este, para que lo tengan aquí para los que no se pudieron conectar, lo entiendan más fácil, ¿vale? Porque acabo de subir la parte 2 y evidentemente no la van a entender si no ven esto al principio. Entonces, vamos con el tiempo presente simple, simple present tense, no, perdón, pasado simple, simple past tense, que si recuerdan, yo les dije que es el mismo tiempo que el pasado simple del verb to be, pero no es el mismo tiempo. ¿Va? Entonces es un poquito confuso, pero bueno, prácticamente el simple past del verb to be que está en la clase anterior es solamente las reglas y transformas y conjugaciones del verbo to be, mientras que el simple past tense son las formas y conjugaciones de todos los verbos que no sean el verb to be. Por eso es que tenemos dos. ¿Ok? Y bueno, aquí al principio nada más vamos a ver las características del tiempo en sí mismo. ¿Va? Y vamos a terminar revisando o viendo las formas de los verbos. ¿Vale? Entonces, primero que nada, simple past tense. La función. Las funciones son para hábitos en el pasado, por obvias razones. Pero la función más común para este tiempo es el completed, se le conoce como completed actions in the past. O sea, acciones completadas. ¿A qué se refiere? Va a ser un poquito confuso, pero es importante que lo entiendan así para que conforme avancemos y veamos más tiempos en el pasado, porque desgraciadamente tenemos más pasados, hagan una distinción. Y esto se conoce como, insisto, acciones que se completan en el pasado. O sea, acciones que comienzan en el pasado y terminan en el pasado. ¿Va? Entonces estas dos son como las más generales o las que se entienden más. ¿Va? Esto implica, esta completed action in the past, implica que sucedieron una sola vez. Sucedieron una vez. Nada más. Insisto, ahorita no les va a hacer mucho sentido esto, pero es importante que esto lo aprendan bien, o sea, que lo recuerden. ¿Vale? Es sumamente importante esta connotación. ¿Va? Siguiente, ¿cuál va a ser el auxiliary verb de este tiempo? Es do. Perdón, es did. ¿Vale? Este es el verbo auxiliar por excelencia del tiempo pasado simple. ¿Vale? Recuerden, bueno, chequen sus apuntes o recuerden, vuelvan a ver el video donde hablé de los auxiliares. Es muy importante, les reitero, casi cada vez que vemos un tiempo se los reitero. Tienen que aprenderse los auxiliares, tienen que recordar que los auxiliares son lo más importante en el inglés. Si no entienden los auxiliares, no le entienden al inglés. Muy probablemente sea esa la causa. ¿Va? Recuerden las funciones. El auxiliar me dice el tiempo, me indica en qué tiempo está la oración. Y esto es porque cada tiempo tiene su propio auxiliar. Si recuerdan, el auxiliar, si yo cambiara esto a present, el auxiliar, obviamente las funciones cambian, ¿no? Pero el auxiliar también lo hace, ¿vale? Y esto es por esa función, porque el auxiliar, insisto, nos dice en qué tiempo está cada oración. O sea, hay un auxiliar para cada tiempo en el inglés, sin excepción, ¿va? Esto. Y la otra función, o las otras dos funciones, son transformar la oración en negativo, perdón, e interrogativo, que eso lo van a ver en la segunda parte de este video, que ya está subida de hecho. Vale, entonces entendiendo estos tres, a partir de estos tres podemos avanzar un poquito con las estructuras. Las estructuras, o la fórmula, es bastante sencilla. Como en todo, sin excepción, vamos a tener un sujeto. Veanme aquí. Vamos a tener un sujeto. Vamos a tener un verbo.
y vamos a tener un complemento, ¿vale? Estas estructuras que son básicas en el español, lo vamos a tener de igual manera en el inglés. Y en esto que es la forma simple, de igual manera, ¿vale? No hay pierde con esto. Bueno, aquí lo fácil va a ser que no importa qué sujeto tengamos, la conjugación del verbo va a ser la misma. Que de hecho en este caso el verbo en la fórmula te lo va a decir in past simple, ¿vale? Esto es el verbo en pasado simple. ¿Ok? Complemento, ok. Complemento lleva doble M. Bueno, ahorita vemos. Entonces, insisto, yo puedo tener I, yo puedo tener she, yo puedo tener we, yo puedo tener you, y no va a importar. La conjugación que sea en pasado simple le va a servir a todos estos verbos. Por eso ya no hice una distinción. Si recuerdan, en tiempos pasados hacemos la división, ¿no? Entre, este sujeto el verbo va conjugado de cierta manera. Para este otro grupo de verbos, el auxiliar o el verbo va conjugado de otra forma. Aquí no. Aquí la misma conjugación le va a servir a todos, ¿vale? Y aquí es donde vamos a tener, y aquí es donde ya empieza a importar el tipo de verbo, ¿vale? Eat, do, y vamos a poner walk, ¿vale? Bueno. Aquí otra regla son los tipos de verbo. Tenemos dos tipos de verbo. Tenemos regulares, que significa que le agregamos, dice se agregan, vamos a poner aquí en español, agregan, se agrega ed al final del verbo. Vamos a ponerlo todo así, ahí está. No. Y vamos a tener irregulares, ¿vale? Que los irregulares, como su nombre lo dicen, no tienen una terminación o un cambio determinado. ¿A qué me refiero? Y ahorita lo van a ver. No, por ejemplo, aquí en todos los regulares, justamente por eso se llaman regulares, todos sin excepción, los tiempos regulares, les vas a poner la terminación ed. Eso los hace regulares, ¿va? Sin embargo, los irregulares son todos aquellos que no tienen una terminación ed. Podrían terminar en una d, pero podrían terminar en otra letra. Puede que incluso cambien completamente, puede que se queden igual. O sea, los irregulares son un dolor de cabeza aquí en el inglés por esa variabilidad que tienen en su conjugación o transformación, si lo quieren ver así, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Video games. I eat pizza. I do homework. Y I walk to school. ¿Va? Bueno, aquí ya tenemos nuestros verbos y complementos. Entonces, ¿cómo puedo saber si un verbo es regular o irregular? Simplemente viéndolo, no voy a poder. Y eso es lo más complicado de todo esto, ¿vale? No hay manera en la que yo simplemente viendo un verbo, yo sepa si es regular o irregular. La única forma que tengo, la única estrategia que me queda para saberlo es aprendiéndomelos de memoria, ¿ok? Lo cual es bastante tedioso. Lo ideal es que, pues sí, lo hagan de memoria con las tablas de verbos, con las listas de verbos, perdón, y los identifiquen poco a poco. Les recomiendo que, pues en sus tiempos libres, si de verdad les gusta, les interesa mejorar su inglés,
Pues descarguen una lista de verbos genérica, no hay mejores tablas o listas que otras, solo que tengan los verbos escritos de forma correcta. Y pues todos los días se agarren 5 o agarren un verbo y hagan 5 oraciones todos los días para que se vayan acostumbrando a las conjugaciones y a identificar cuáles son verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Entonces, aquí insisto, esto nada más es para que entiendan las características, o este video es para el introductorio para el pasado simple, y estas son todas las características que tiene como tal, ¿vale? Entonces, insisto, tengan todo esto en cuenta y vamos a, solo nada más como introductorio, porque en el otro video ya se explica mejor, vamos a ver esta parte. Insisto, yo ya me sé cuáles son los verbos regulares y irregulares. Entonces, aquí en este caso, si yo quiero pasar el verbo pasado simple y yo desconozco el verbo, pues la única manera en la que lo puedo hacer es buscándolo en internet, ya sea en un diccionario o directamente en el internet. Entonces pongo play, vamos a buscarlo. Ponemos past form of play y nos pone played. Y entonces yo le pongo ed, ¿vale? Vamos a poner ahora past form of it. Me pone ate. No tiene ed, por lo tanto es un verbo irregular, ¿vale? Past form of do. Fíjense, es did. No termina en d, pero no termina en ed. Por lo tanto, es irregular. Y el past form, ya no lo voy a buscar. Past form of walk es ed. Por lo tanto, es un verbo regular. ¿Vale? ¿Qué significan? Las oraciones dicen: yo jugué videojuegos, ella comió pizza, nosotros hicimos tarea y tú caminaste a la escuela. ¿Vale? Insisto, si tú quitaras los sujetos, bueno, obviamente no se pueden quedar así sin sujetos, pero mi punto es, esta parte o todos estos le sirve a cualquier sujeto, ¿ok? No importa si aquí yo te pongo we, si aquí yo te pongo I, si aquí yo te pongo they, si aquí yo te pongo he, ¿va? Ya los cambié conforme a los originales. No importa, esto va a significar exactamente lo mismo, no importa el sujeto, ¿vale? Entonces, insisto, no hay una manera específica en la que puedas aprender, más bien, identificar por sí solito si un verbo es si es un verbo regular o irregular. La única manera es que te aprendas cada uno de los verbos por descartación y por la cantidad. Lo ideal es que te aprendas primero los irregulares. Los irregulares son 350 a 400 verbos, son poquitos comparado con los 3000 regulares. Lo fácil de esto es que, bueno, te aprendes los difíciles, que son poquitos, y por descartación te aprendiste el resto, ¿vale? Entonces es la mejor manera. Ahora, nos vamos a enfocar ya en este video únicamente en los regulares, ¿ok? Hay un tema con los regulares, que es la regla de cómo vas a transformarlos. De hecho, eso ya está como material en su... en Classroom. Y aquí lo tenemos, ¿va? De hecho, hay una tarea respecto a eso. Entonces, fíjense. Todos estos... aquí está. ¿Cómo de que no? Bueno. Aquí está. Entonces, todos estos son verbos regulares. Este es un ejercicio que, bueno, ya se los dejé, ya lo hicimos, y si no lo tienen que hacer, ¿vale? Entonces, todos estos 50 verbos son regulares, ¿ok? Lo que implica que todos van a terminar con ed. Pero pues no es tan fácil. Primero tienes que aprenderte estas 4 reglas, ¿va? Y como ejercicio justamente en tu cuaderno es hacer 4 columnas describiendo, poniéndole nombre a cada una de estas 4 reglas, y ahí en cada una de las reglas vas a catalogar y transformar los verbos
de esta lista que pues ya la subí al Classroom, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las reglas? Muy sencillo. Tenemos 4. La principal o la regla general, como yo la llamo, no es un nombre oficial, yo la llamo así, es la regla general. Y luego están las excepciones o las otras reglas, ¿ok? Lo padre del inglés es que las reglas son súper específicas. No hay una regla, o sea, habrá excepciones a las reglas, sí, como en todo en la vida, pero en el inglés las reglas son súper excluyentes. Entonces, o son o no son. No hay medias tintas en esto de las reglas. Están las excepciones y están las reglas que se respetan al pie de la letra, ¿va? Entonces vamos a describirlas y bueno, ya con eso van a saber, ahí va a terminar el video y ya con eso van a poder saber o van a poder hacer este ejercicio. Primera regla general, que simplemente es colocarle al verbo una ed. Aquí dice la forma base más el ed. O sea, tenemos walk, tenemos play, como justamente los ejemplos. Ay Dios, ¿dónde está? Aquí está. Ah, no, no es ese. Es aquí. Ahí está. Entonces tenemos la forma base, tenemos play, tenemos walk y lo único que tengo que hacer es agregarle ed y ya. Esos los verbos que están en esta regla general van a ser igual. Y afortunadamente la gran mayoría de los verbos regulares están en esta regla, ¿vale? Otra gran porción están en la segunda. Ya muchísimo menos pertenecen a la tercera. Y de esta última, si son 30 verbos, 50 verbos, ya es mucho, ¿ok? O sea, va en menor proporción, ¿vale? Bueno, la segunda regla, insisto, las reglas son excluyentes en el sentido de que un verbo no puede pertenecer a más de una regla, ¿vale? Y por eso es que la regla general tiene tantos. Si tus verbos no entran en la segunda, tercera o cuarta regla, en automático tienes que considerarlos en la regla general, ¿vale? Entonces, insisto, la mejor manera de aprenderte esto es igual por descartación. Te aprendes los poquitos, o las reglas que tienen poquitos verbos, y por descartación te aprendiste la regla general, ¿va? Pero bueno, entonces la regla general solamente consiste en tener el verbo y agregarle ed, que es lo más fácil. Siguiente regla. Todos los verbos, sin excepción, que terminen con una e muda, o sea, o en otras palabras, que terminen con e, van a tener que agregarles únicamente la d. Así de sencillo. Entonces, verbo que veas que termine con e, sin excepción, le vas a poner una d. Esa es la regla. Tenemos verbos como like, tenemos verbos como move. Fíjense cómo se transforma a liked y moved. Y ya. Siguiente regla. Verbos que terminan en una... Bueno, que la penúltima letra es consonante y la última es una Y. Palabras como carry y study. La R es consonante, la D es consonante, ambas terminan con Y. ¿Qué es lo que sucede? La Y cambia por una I latina, o sea, se sustituye, y agregamos ed. Y ya. ¿Vale? Si son observadores, el verbo play, el verbo enjoy, o joy incluso, terminan con Y. Pero aquí la regla es que tenga una consonante antes de esa Y. Entonces play no tiene esas dos reglas, no se cumplen, o sea, al menos una no se cumple, por lo tanto, no pertenece a esta regla. ¿Ok? Por eso es algo que les digo, son súper excluyentes, son súper específicas, o son o no son. O si un verbo pertenece a una regla, no lo van a encontrar jamás en ninguna otra. ¿Va? Pero por eso tienen que fijarse bien en ese detalle. Si no cumple con... Si parece o pareciera que cumple con una o dos, pero no con todas las reglas, entonces no es. ¿Vale? Eso es lo importante. Y última regla. Y insisto, es la menor cantidad de todos, pero es la regla más complicada. Los verbos que sean de una sola sílaba, pero que esta sola sílaba esté compuesta
de solamente una vocal y solamente al final una consonante, le voy a agregar ed como en cualquier otro, pero primero tengo que duplicar o volver a escribir la última consonante. Entonces tenemos plan, se transforma en plan con doble N, stop se transforma en stopped con doble P. No cambia la pronunciación, simplemente es una regla ortográfica, ¿vale? Esta regla ya la habíamos visto con los adjetivos, es una regla muy presente en el inglés, también la vimos con el gerundio, entonces hay reglas, les decía esa vez, que se repiten a lo largo de todo el inglés, entonces si se aprenden o ven las similitudes, pues les va a ser más fácil. Entonces, repito, esta regla consiste en que si tu verbo es de una sola sílaba, acuérdense que la sílaba es un solo sonido, y esa sola sílaba es conformado por una vocal y una consonante, solamente eso, vas a duplicar la última consonante y agregar ed. Aquí hay excepciones, sí, y son dos específicamente que yo recuerde. Son palabras que terminen con W y palabras que terminen con X. Esas no se va a duplicar la última consonante. O sea, no se duplica ni la W ni se duplica la X. ¿Ok? Les explicaría la regla, pero bueno, es complicarlo un poquito más. Simplemente apréndaselo de esa manera, ¿va? Entonces, ¿hay excepciones a esta regla? Sí, solamente son dos, la W y la X. Palabras que sean de una sílaba, que esté conformado con una consonante y una vocal, pero si esa consonante es W o X, olvídenlo. Esos se van a la regla general, porque son excepciones, ¿va? Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás va a ser en tu regla general. Entonces, el ejercicio en qué consiste, en que todos estos verbos ve sus características, ¿ok? Lo hicimos de forma muy rápida, pero por ejemplo, accept termina con, no termina con E, no termina con Y, no es de una sílaba. En automático es la regla general. Act es de una sílaba, pero termina con dos consonantes, es regla general. Bake termina con E, la regla de la E, y solo le agrego una D. Behave, no importa las sílabas, termina con E, le agrego nada más una D. Close, termina con E, le agrego una D. Compare, compete, regla de la E. Die, termina con E, solamente le agrego una D. Disagree, termina con doble E, pero sigue siendo regla de la E, le agrego una D. Disturb, no termina con E, no termina con Y, no es de una sílaba, le agrego ed. O sea, el punto es fácil, como les decía, son verbos regulares, todos van a terminar con ed. Pero el punto es saber cómo tienen que transformarlo, ¿vale? Para que no cometan errores. Bueno, eso sería todo de esta primera parte.